cercanas de la región. Pero, ¿cómo se fundó? De eso te hablamos en este vídeo. Para entenderlo vamos a remontarnos a la década de 1880, cuando Palestina formaba parte del Imperio Otomano y estaba integrada en la región conocida como la Gran Siria. La población de Palestina era de mayoría musulmana, aunque también había un porcentaje de cristianos y de judíos. Se estima que este último grupo rondaba el 5% del total. ¿Y por qué comenzamos en este momento? Porque fue cuando se inició la llamada primera Aliyá, es decir, la primera gran ola de inmigración de judíos hacia Palestina, para quienes significaba la tierra prometida. Esta migración se produjo principalmente desde el Imperio ruso, ya que muchos judíos fueron perseguidos y acusados de participar en el asesinato del zar Alejandro II, fallecido en 1881. Las persecuciones de este violento brote antisemita serían conocidos como pogromos. Los judíos que llegaron a Palestina en aquel momento se dedicaron principalmente a adquirir tierras para el cultivo y comenzaron a crear pequeñas comunidades que se conocerían como kibbutz. Estas primeras migraciones tuvieron detrás el apoyo financiero del sionismo, un movimiento clave surgido ante la ola de antisemitismo que recorría Europa y que se acabó imponiendo entre los judíos. Su gran impulsor fue el periodista austrohúngaro Theodor Herzl. Consideró que el problema judío no era un problema religioso, sino un problema nacional, ¿no? Entonces, lo que hace Herzl y el movimiento sionista es nacionalizar el judaísmo y considerar que el pueblo judío constituye una nación, un pueblo perseguido en Europa y que requiere un estado refugio en otro lugar. El sionismo buscó el apoyo internacional y las grandes potencias de la época barajaron varios lugares para establecer esta nueva patria judía, desde Argentina, Uganda, Madagascar o hasta en el extremo oriental de Rusia. Sin embargo, el judaísmo tenía un vínculo histórico-religioso con Palestina y las migraciones o aliyás se siguieron sucediendo a principios del siglo XX. Es en esta época, por ejemplo, en la que se funda lo que acabaría siendo Tel Aviv. Pero el acontecimiento en el que se jugó el futuro de Palestina fue la Primera Guerra Mundial. Durante este sanguinario conflicto, que dejó millones de muertos entre 1914 y 1918, Oriente Próximo cobró una especial importancia. Esta zona, que como recordamos estaba en manos del Imperio Otomano, resultaba de gran interés para uno de sus rivales en la guerra, Reino Unido, que controlaba el provechoso Canal de Suez. Lo que intentó el Reino Unido sobre todo es promover la revuelta interna contra las autoridades otomanas para minar el Estado otomano y la fuerza otomana en la Primera Guerra Mundial. Para ello, el gobierno británico recurrió a los árabes, ofreciéndoles a cambio su apoyo para la creación de un gran Estado árabe en la zona. Este ofrecimiento se hizo a través de cartas que intercambiaron entre 1915 y 1916 el jerife de la Meca, Hussein bin Ali, y el alto comisario británico en el Cairo, Henry McMahon. Pero mientras los árabes de Palestina, entre otros, se alzaban contra las tropas otomanas, Reino Unido tuvo un acercamiento clave hacia los judíos, también con una carta. La conocida como Declaración Balfour fue enviada en 1917 por el ministro de Relaciones Exteriores británico Arthur James Balfour al barón Lionel Walter Rothschild, un líder de la comunidad judía en Reino Unido. En esta carta, el gobierno británico decía respaldar el establecimiento de un hogar nacional para el pueblo judío en Palestina, aclarando, eso sí, que esto no debía perjudicar los derechos de las comunidades no judías existentes en aquella zona. Paralelamente a estas negociaciones con árabes y judíos, en 1916 Londres también firmó en secreto el acuerdo Sykes-Picot con Francia, en el que las dos potencias definieron cómo sería su influencia y control sobre los territorios del Imperio Otomano si ganaban la guerra. Algo que ocurrió en 1918 y así es como se repartieron el Oriente Próximo otomano. Palestina en un principio quedó bajo control internacional, pero Reino Unido no tardó en presentar su candidatura para administrarla. Y en 1922, la recién creada Sociedad de Naciones estableció el Mandato Británico de Palestina. ¿Y qué significaba un mandato? Pues un territorio que se entregaba a una potencia después de que hubiera derrotado a otra, considerando siempre que los habitantes de ese lugar no eran capaces de regirse a sí mismos. Para entonces, los habitantes de Palestina seguían siendo de mayoría musulmana, aunque el número de judíos iba aumentando y se situaba ya en torno al 11%.
Un nuevo censo, celebrado casi una década después, en 1931, mostró que el porcentaje de judíos seguía en aumento, impulsado por el creciente antisemitismo en muchos lugares de Europa, y se situaba ya en el 16%. Con este aumento crecía también la tensión entre árabes y judíos, y en 1936 estalló una revuelta árabe antibritánica en Palestina que incluyó una huelga general de 6 meses y en la que reclamaron la independencia árabe y el fin del establecimiento de judíos en la zona. Sin embargo, la revuelta fracasó y, además de los miles de muertos, provocó que el movimiento nacionalista palestino quedara muy debilitado ante los acontecimientos que vendrían a continuación. Durante la Segunda Guerra Mundial, la llegada de judíos a Palestina siguió aumentando, especialmente después de la liberación de los campos de concentración nazis, cuando se descubrieron los horrores del Holocausto. La presión internacional sobre el Reino Unido para que buscara una solución al problema de Palestina siguió creciendo y su presencia en la zona era cada vez más rechazada tanto por judíos como por árabes. Buena muestra fue el atentado el 22 de julio de 1946 contra el Hotel Rey David en Jerusalén, donde se encontraba instalado el gobierno del Mandato Británico de Palestina. Fue perpetrado por la organización paramilitar sionista Irgun y dejó 92 muertos. Esto empujó a Reino Unido a poner el asunto en manos de las Naciones Unidas, quien creó el Comité Especial de la ONU para Palestina, compuesto por 11 países independientes. La comisión propuso la partición del territorio en 2 estados, uno árabe y otro judío, cada uno con 3 zonas y un estatus especial para Jerusalén bajo control internacional. La propuesta, denominada 181, concedía el 55% del territorio a los judíos y el 45% a los árabes, a pesar de que los judíos eran entonces aproximadamente un tercio de la población. Y la proposición fue votada en la Asamblea General de la ONU el 29 de noviembre de 1947. The resolution of the DAC Committee for Palestine was adopted by 33 votes, 13 against, 10 abstentions. Estados Unidos y la URSS votaron a favor, así como la mayoría de los países latinoamericanos. No lo hizo Cuba, que votó en contra, como los países árabes, y Reino Unido optó por abstenerse. La noticia fue recibida con gran alegría entre los judíos, aunque no así entre los árabes, que se vieron gravemente perjudicados. Y aquí es cuando regresamos al punto de inicio de nuestro video, al 14 de mayo de 1948. Sobre las 11 de la mañana, los últimos soldados británicos abandonaron Palestina, poniendo fin a un cuarto de siglo de mandato, y apenas 5 horas más tarde, David Ben-Gurión declaró la creación del Estado de Israel. Para los árabes, el día de la Nakba, o día de la catástrofe, marca el inicio de lo que supuso la expulsión o huida de sus hogares de gran parte de la población palestina. 3 cuartos de siglo después, Israel es una de las grandes potencias militares y tecnológicas del mundo, mientras que los palestinos aún siguen peleando por su reconocimiento internacional. Por el camino, la zona se convirtió en un polvorín, con guerras con los países vecinos, decenas de miles de muertos y millones de refugiados. Bueno, esperamos que este vídeo... Del 14 de mayo de 1948, cientos de judíos se agolpan. Amén. Como podemos ver, queridos amigos que nos escuchan, como podemos ver, vemos la historia de Israel en este video que acabamos de ver, de escuchar, acerca de Israel como un Estado, lo que ha pasado Israel después de la Segunda Guerra Mundial, en lo que llegaron a ser parte del genocidio judío, del genocidio de Hitler en contra de los judíos en la Segunda Guerra Mundial, y de la situación de andar errante en el mundo, hasta convertirse oficialmente en Estado en el
año 1948, como lo dice este video. Israel es el pueblo de Dios. Israel tiene la zona de Gaza, la franja de Gaza, que le llaman el Valle Fértil también, es el territorio de Israel. Le habían dado, como dice este reportaje, este video, acerca del lugar que ellos quisieran coger en diferentes lugares de Europa, del mundo. Y ellos escogieron el área de la franja de Gaza, como lo vemos aquí. Todo lo que es el Estado de Israel hasta hoy en día ha creado conflictos. Conflictos que han ido de guerra en guerra, de holocaustos, de genocidios, de ataques a Israel que se han convertido debido a que hay intereses de por medio. Tenemos también el mapa aquí del estrecho de Hormuz, que está al sudeste del Golfo Pérsico y de esa zona por ahí, donde estaremos hablando de esa parte también. Pero más que todo queremos entrar a la Biblia acerca de el origen del pueblo de Israel como pueblo de Dios, y por qué el término geopolítica tiene que ver con los acontecimientos proféticos. Los acontecimientos proféticos naturalmente son dados en la Biblia por los profetas, principalmente por los escritos de la Biblia, como es el Pentateuco, donde está Génesis, en donde es la primera cita que vamos a tomar en Génesis 12, 1 al 3, en donde Dios le promete a Abraham una nación. Vamos a leerlo aquí, dice 12:1. Pero Jehová había dicho a Abraham, Génesis 12:1, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Es lo que habla el apóstol Pablo de la rama injertada. Serán en ti benditas. Y Dios hizo un pacto con Abraham. Un pacto que es el pacto de que en Abraham serán benditas. El pueblo de Israel nace en Ur de los Caldeos con Abraham. Y podemos seguir leyendo la palabra de Dios. Ya aquí en el Génesis 15, vamos a leer entre el 13 y el 21. Y dice la palabra en Génesis 15 ahora, dice: entonces Jehová dijo a Moisés, dijo a Abraham, debo decir, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Esa es la profecía que Dios mismo le da a Abraham de los años que iba a estar Israel en Egipto. Y le dice más, también
la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza, y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Y la cuarta generación volverá acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad de los amorreos hasta aquí. Y sucedió que puesto el sol ya oscurecido se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. En aquel día dijo el 18, dice aquí, acerca del pacto que Dios hace con Abraham, que se traduce también en el nuevo pacto, que lo vamos a estar leyendo. El nuevo pacto, primero este pacto con Abraham, que es el primer pacto que hace Dios con el pueblo de Israel, representado aquí por Abraham. Y le dicen, aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo, a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates, la tierra de los eneos, de los camoneos, los eteos, los fereceos, los refaístas, los amorreos, los cananeos y los gregeseos y los jebuseos. Le habla de naciones, pero le habla de naciones hasta lo último de la tierra. Entonces, hay un nuevo pacto que Dios se lo revela al profeta Jeremías, y lo vamos a leer también, que dice aquí acerca de el nuevo pacto que el Señor hace con Israel. Y aquí le profetiza el nuevo pacto, que ese nuevo pacto naturalmente está revelado en Ezequiel. Lo vamos a leer también. Y dice, ese nuevo pacto dice en el 31, 34, 31 al 34 dice, he aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel. Ya mencionando la casa de Israel, la casa de Israel. Israel viene del nombre de Jacob, que fue en el Génesis también, fue el nombre de Jacob cambiado a Israel. Y dice, y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlo de la tierra de Egipto. Existe el pacto sinaítico, el pacto de Abraham y el nuevo pacto, el pacto davídico. Porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Aquí vemos el nuevo pacto. El nuevo pacto revelado a Jeremías, y como la palabra es infalible y la palabra no se contradice, el Señor le revela ese nuevo pacto también a Ezequiel. En Ezequiel 36, del 13 al 36, pero vamos a estar leyendo el versículo 26, el versículo 26, en donde dice, 36-26 de Ezequiel dice, os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. En el sentido del nuevo pacto. El Señor se lo dice a Nicodemo y le dice, ¿no has leído la palabra? Se refiere aquí al nuevo pacto, al cambio de corazón. No le está hablando de la ley, de los sacrificios, sino del corazón, de un cambio de mente y corazón, como es
la palabra metanoia, que es la palabra de transformación del corazón, y del Espíritu Santo, que no se va a ser dado a una sola persona o dos o tres personas en específico como en el Antiguo Testamento, sino que sería derramado para toda carne, y pondré mi espíritu, dice el Señor, dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra que tiene el pueblo de Israel. Déjame decirte que el pueblo de Israel profanó el nombre del Señor yéndose detrás de los dioses de las naciones. Y la gente se pregunta por qué el pueblo de Israel es el pueblo exclusivo de Dios. ¿Qué especial tiene? El pueblo de Israel no tiene nada de especial. Es un pueblo que le falló muchas veces a Dios. Profanó su nombre. Y dice aquí mismo en el 22, en el 36-22 dice: por lo tanto, di a la casa de Israel, así ha dicho Jehová el Señor, no lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre. Todo lo que Dios hace, lo hace por su santo nombre, no lo hace por la casa de Israel. Dice que vosotros eres mi especial tesoro, no porque la casa de Israel es especial, sino porque Dios, por su santo nombre, Dios le da ese privilegio a Israel de ser su especial tesoro. Porque muchas veces Israel profanó el nombre del Señor, y el Señor no quiere que su nombre sea profanado. Y por su santo nombre, por su santidad, Dios es santo, y todo el que le sigue debe ser santo. Dios exige santidad porque Él es santo, intachable, irreprochable. Entonces, cuando vemos que no es porque Israel es especial, sino por la misericordia de Dios que Israel está en pies, entonces podemos ver por qué Dios defiende a Israel a lo largo de la historia. Son muchas las batallas que se han librado desde que Israel está como el pueblo de Dios. Pero como nación, Israel, como Estado, el Estado de Israel, tiene muy poco tiempo. Desde el 1948 hasta ahora, menos de 100 años. 1948 hasta ahora, menos de 100 años. Y siempre Israel, a nivel geopolítico, por eso este programa se llama Geopolítica en el final de los tiempos, porque es necesario, dígalo bien, es necesario entender la profecía bíblica con el conocimiento de la geopolítica. Porque no podemos evitar lo que son los conceptos geopolíticos y los sucesos geopolíticos para poder entender así la magnitud de la profecía bíblica. Estos no son inventos, cuentos de camino, sino que es la profecía de Dios. En la economía de Dios, en el reloj de Dios, se va cumpliendo cada tiempo, y nosotros necesitamos, el pueblo de Dios, no estar escuchando a cualquiera de que esté hablando de la Biblia sobre puntos materialistas, poniendo a Dios como un fabricante de está ahí para bendecir cosas materiales a los cristianos o a todo el crea aquel que crea que Dios es una máquina de bendición nada más, que está ahí
para bendecirle, y para Dios son añadiduras. Dios no ve, como decía alguien, como alguien que necesita salvación. Dios no nos ve si tenemos un carro, una casa. Todo eso Dios nos lo da como añadidura para vivir aquí. Porque allá no lo vamos a necesitar. Allá sus calles serán de piedra preciosa, de oro, y no necesitaremos eso para vivir en la Nueva Jerusalén. Que viviremos con un cuerpo físico pero incorruptible. Un cuerpo palpable, como Él dijo, tócame que yo soy. Eso es lo que está en juego, una vida eterna. Entonces, Israel está en medio de todos los conflictos que ya son geopolíticos. Y por eso en ese mapa que vemos ahí, en el estrecho de Hormuz, en la franja de Gaza, si lo vemos en la franja de Gaza, vemos que hay unas naciones que siempre han sido enemigas de Israel. Y todo es por los intereses que hay de la tierra. En Israel hay los minerales del Mar Muerto, que son usados como recursos para la agricultura mundialmente. Entonces, vemos que Israel es una potencia ya en el mundo, una potencia militar. Y de riquezas, de hablar. Y está en un lugar en medio de la franja de Gaza, donde todos los que están ahí son enemigos religiosos, son enemigos políticos. Y todo los mueve el interés de eliminar a Israel, como lo ven como el que causa los problemas. No, sino que es parte del plan de Dios de que esas naciones enemigas, que principalmente son islámicas, y las que se están agregando, como la China comunista de Xi Jinping, como Go, que representa a el dominio que tiene Rusia en el mundo, naciones como Libia, Arabia Saudita, Jordania, Egipto, son ya enemigos declarados de Israel, que están aquí en la franja de Gaza. Entonces, entendiendo esas situaciones, entendemos que todo indica eso en el reloj de Dios, que esas naciones que hemos hablado se van a reunir en un momento dado como naciones confederadas. Y va a haber una guerra contra el pueblo de Israel. Pero van a suceder muchas cosas que van a conducir ¿a qué? A la gran tribulación. Todo en el reloj de Dios. La gran tribulación va a venir. ¿Por qué? Porque el petróleo en algún momento se va a acabar. Entonces, cuando se acabe el petróleo, lo poco que quede o haya de energía la van a tener las naciones poderosas, y los pequeños, como siempre, van a estar debajo, y va a haber un caos en el mundo. Un caos que dice la palabra que nadie va a poder estar en pies. Entonces, ¿qué van a hacer los líderes? Los líderes del G20, los líderes del G12, de las naciones más poderosas del mundo, que se mencionan aquí, entre ellas están Irán, que es la antigua Persia, que se habla de Rusia, que se hablan de las naciones del África del Norte, incluyendo Libia, incluyendo todas esas naciones por ahí. Todas las naciones que componen el Estado ruso, de la Unión de Rusia. Todas esas naciones que en su mayoría, o casi todas, si no son islámicas, son comunistas. Enemigas de Occidente, que es principalmente cristiano.
y el pueblo de Israel, que naturalmente sigue a Yahweh, y hay una mínima cantidad de ellos que son judíos o judeo-cristianos. Ahora bien, esa situación geopolítica conlleva a que haya peleas, guerras, pero es por el dominio material, por el dominio ya de lo que queda de petróleo, por el dominio y la riqueza, como por ejemplo los lugares estratégicos para mover las riquezas, como son el estrecho de Hormuz, como lo vemos aquí, el Golfo Pérsico, el Canal de Panamá en América Latina, lugares estratégicos que tienen atractivo de poder porque permiten el comercio de esos grandes buques que pasan por esa zona, como lo representa este tráfico de movimiento que hay en el estrecho de Hormuz. Naturalmente el Golfo Pérsico y, como le dije, el Canal de Panamá. Todo eso por intereses materiales, de riqueza materiales, que Israel tiene, y también Israel está ubicada en un centro de conflicto, pero también porque Israel está en el reloj de Dios en la era de la iglesia. Y todos esos acontecimientos, amados, amigo que nos escucha, son necesarios que la iglesia lo reconozca y lo conozca para estar apercibido. Apercibido significa para estar avisado, para estar enterado. No podemos estar solamente pensando de que Dios nos va a dar una bendición y no queremos someter nuestras vidas a Dios para relacionarnos con Él, para cuando Él venga no se encuentre haciendo así. ¿Haciendo qué? Haciendo la voluntad de Dios, estando apercibido con la lámpara llena de aceite. Llena de aceite. ¿Y cómo yo puedo llenar la lámpara llena de aceite? Obedeciéndole a Dios. Porque la Biblia dice que Él no quiere sacrificio. Antes el pueblo de Israel le daba sacrificio, un buey, un cordero. Pero el Señor hizo un solo sacrificio. ¿Y qué nos dice Hebreo? Hebreo nos dice, para culminar lo que queremos decir. Hebreo 1:2 nos dice algo muy importante. Y es una palabra muy importante que tiene Hebreo, que nosotros tenemos que leerla, simplemente y saberla. Hebreo 1:2. Vamos a leerlo. Y dice, en estos postreros días Dios nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo. En este el tiempo del Nuevo Testamento, Dios nos habla por el Hijo. Es el nuevo pacto. Y en ese nuevo pacto es que entra, perdón, es que entra la iglesia, es que entra tú y yo, lo que han venido de las tinieblas a la luz. Como nosotros hemos venido, tú y yo, nos habla el sacrificio de Cristo, nos habla a nosotros en estos postreros días. Y en ese sacrificio que Él hizo, nos da entrada como sacerdote santo hacia el nuevo pacto en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ese nuevo pacto me da entrada a la nueva Jerusalén. Oye, no puedes celebrar eso conmigo. Celébralo porque es así, te da entrada porque Dios va
a preparar esa ciudad para nosotros. Después del milenio nosotros viviremos eternamente con Él. Después del juicio del gran trono blanco, nosotros seremos hallados por la gracia y misericordia de Dios y el pueblo de Israel. Una porción, porque muchos se van a perder en sus delitos y pecados por no aceptar al Mesías como Salvador. Pero Dios quiere que tú y yo entremos a ese nuevo pacto. Por eso dice que nos habla en Jesucristo, nuevo pacto. El nuevo pacto que está revelado en el Antiguo Testamento en la cita que hemos leído, con Abraham como la promesa, a Jeremías hablándole del nuevo pacto, y ese nuevo pacto ya confirmado con la cita que hemos leído de 36-26 de Ezequiel. Dios nos ha hablado a través de Jesucristo en el cumplimiento del pacto. De modo que demos la entrada a ese nuevo pacto. No perdamos el tiempo en que si aquel no me dijo, que aquel no me dijo, que aquel dijo, que aquel no me saludó, que aquel fue, que aquel no fue, que aquel vino, que aquel está, que aquel se puso, que aquel... No se trata de eso. La vida cristiana y la vida en sí se trata de enfocarse en lo más importante, y debemos enfocarnos en los conceptos de geopolítica. Aún los conceptos que parecen más tontos o estúpidos, de eso de los terian y andar como perro o como animal arrastrándose, es el cambio que iban a hacer los hombres de los últimos tiempos, los cambios naturales, no solamente del asunto de las cosas que tienen que ver de homosexuales o no, o lesbianas, ni nada de eso, sino en el asunto también de las cosas que iban a cambiar las costumbres naturales, y iban a tomar costumbres de reptiles. Todo eso lo habla la Biblia, que vamos a estar hablando de eso en otra ocasión. Pero no se trata de atacar a nadie ni nada por el estilo, pero de eso habla la Biblia, de que eso iba a suceder. Y está sucediendo. Y todo a nivel de geopolítico, porque ¿qué pasa? Que nosotros hoy en día tenemos las redes sociales para bien, aunque se use para mal, y podemos ver allí todas las cosas que acontecen en el mundo. Todas las cosas que acontecen en el mundo las vemos ahí. Porque este es un mundo globalizante. Y por eso es la importancia de conocer la geopolítica. Mundo, conocer la geopolítica del mundo, las situaciones del mundo, no solamente las situaciones políticas, sino las situaciones sociales del mundo, porque todo apuntan al reloj de Dios, y el reloj de Dios nos indica que pronto aparecerá el Hijo de Dios a buscar un pueblo lavado con sangre preciosa. Entonces, ¿cómo yo puedo entrar en ese pacto? Viniendo a los pies del Señor. Yo te invito a que venga a los pies del Señor. Si tú estás oyendo este mensaje, yo te invito a que te agarres del Señor. Te has agarrado de muchas cosas y te han defraudado, te han decepcionado. Yo te invito a que vengas a Él. Le diga que tú le has fallado y que tú quieres una relación, restaurar una relación con Él. Que tú le abres tu corazón, porque si tú no le abres tu corazón, Él no entra, porque el Señor no fuerza la puerta. El ladrón, el diablo, Satanás y sus demonios fuerzan la puerta y vienen con mentiras, pero el Señor viene a tocar tu puerta. Y si tú le abres a Él, te va a dar entrada al nuevo pacto. En Cristo Jesús, que todos tienen acceso a Él. Por eso le dice a Abraham en ese versículo 3 de Génesis 12, de que en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Pablo le llama a eso la rama injertada. Nosotros somos la rama injertada.
y que Dios en su misericordia, porque no ama al pueblo de Israel porque es especial ni a nosotros, sino en su misericordia y gracia, nos ha dado entrada a una relación con Él eterna, que nos conllevará a vivir con Él en la Nueva Jerusalén. Dios te bendiga, amado. Te saludamos en el nombre del Señor. Este es tu canal Metanoia y tu programa semanal Geopolítica en el final de los tiempos. Yo soy el pastor, escritor y evangelista Luis Félix Urbáez, y mi esposa, la pastora y adoradora Dina Félix, te dicen Dios te bendiga, y será pues hasta la próxima. Y le dice más, también es necesario